Lección 1 de la pandemia: no olvidar la existencia del riesgo. Yo soy Osvaldo Restrepo, médico y cirujano, especialista en medicina laboral, con formación en epidemiología y riesgos. En este video empezaremos un despliegue de las diferentes lecciones que nos va dejando la pandemia. De todo evento, de toda circunstancia que vivimos, hay lecciones, hay que incorporarlas en la vida. De eso vamos a hablar. A lo largo de esta pandemia, que ya completa año y medio en el mundo entero, la pandemia nos deja muchas malas noticias, pero también nos deja buenas noticias y también nos deja muchos conocimientos. Gestión del conocimiento. La pandemia por COVID-19 deja una lección muy importante para la humanidad. Todo lo que ocurre, todo lo que existe, todo lo que hacemos tiene inherente el riesgo. El riesgo es inherente a la actividad humana, el riesgo es inherente a los recursos, el riesgo es inherente a las organizaciones, el riesgo es inherente a la vida. ¿Qué entendemos por riesgo? Riesgo es el efecto de la incertidumbre sobre la consecución o el logro de resultados, objetivos y metas. Eso es el riesgo. No saber si yo voy a poder cumplir mis propósitos, mis metas, mis objetivos. En el caso de las organizaciones, la visión. En el caso nuestro, si voy a poder cumplir mi propósito de vida. Eso es el riesgo. Y el riesgo se origina en alguna circunstancia, en alguna situación, en algunas fuentes. También se le llama fuente del riesgo, porque es que el riesgo se origina en algún aspecto, en algún asunto, en alguna situación. El riesgo siempre está originado en una fuente, la fuente del riesgo. Y eso es así en la economía. Hay fuentes de riesgo económico, fuentes de riesgo social, fuentes del riesgo público, fuentes del riesgo político, fuentes del riesgo país, fuentes del riesgo estratégico, fuentes del riesgo de la salud humana. Siempre es así, es una constante. Existe el riesgo porque existen las fuentes. Aquí en estas fuentes se está originando el riesgo. Si yo quiero disminuir, mitigar este riesgo, tengo que actuar sobre las fuentes. Esta pandemia nos enseña mucho de la existencia del riesgo y nos recuerda que existen unas fuentes generadoras del riesgo. Esta pandemia llegó para recordarnos ese asunto. Existe el riesgo, está inherente en la vida, está cerca o incluido en la vida de cada uno de nosotros, en la vida de las organizaciones, instituciones, en cada uno de los procesos de una organización, en cada decisión que adoptamos está presente el riesgo. Esta pandemia nos vino a recordar la existencia del riesgo en la vida de las personas. Esta pandemia nos vino a recordar el riesgo de enfermar, el riesgo de deteriorar la salud, el riesgo de morir. Nos vino a recordar que la vida es frágil, que la vida cuelga o pende de un hilito muy delgado. Esta pandemia vino para recordarnos la existencia del riesgo en unas fuentes generadoras. El contacto con microorganismos. Allá en el contacto con microorganismos, ahí está el riesgo. Y las fuentes son los microorganismos. Las bacterias, los hongos, los protozoos, los parásitos, las arqueas, los virus y otros microorganismos. Todo contacto con esos microorganismos entraña un riesgo. Si yo lo desconozco, puedo enfermar, puedo morir. La vida es frágil. Esta pandemia vino a recordarnos que los riesgos hay que identificarlos
permanentemente. Detrás de cada decisión, detrás de cada actividad, detrás de cada tarea que desarrollamos, las organizaciones detrás de cada decisión, detrás de cada comportamiento, de cada proceso, existe el riesgo. El riesgo es connatural, está presente siempre. Y todo lo que tenemos que hacer es identificarlo y tratar de mitigarlo, mitigar las consecuencias. Identificarlo y tratar de disminuir su presencia, su frecuencia. Eso es todo lo que tenemos que hacer. Y pongo dos ejemplos. Este riesgo podría estar presente en la manipulación, en el contacto con los animales y por lo tanto con los microorganismos, si finalmente se demuestra que esta pandemia se originó de modo natural. Miren la existencia del riesgo en contacto con la naturaleza. Y pongamos otro ejemplo, que finalmente se descubra y nos digan que esta pandemia se originó en un laboratorio, o por intención de causar un daño, o por un accidente. El riesgo existe. La posibilidad de un accidente en un laboratorio, incluso de alta seguridad, bioseguridad, es posible. Y también es posible el uso de armas letales. También es posible. Ya ha ocurrido. Una muestra de esas son las guerras mundiales, pero también las guerras biológicas, las guerras por el agua. La existencia del riesgo ligado a la naturaleza y ligado a las actividades humanas siempre estará presente. Y ante la existencia del riesgo, esta pandemia también nos enseña que es preferible prever, ver antes de que ocurran las cosas. Hoy, por fortuna, estamos empezando a pensar cómo hacemos para que no ocurran nuevas epidemias y pandemias. Prever, previsión, prevención. ¿Qué tenemos que hacer para impedir que ocurra un daño, una lesión, una enfermedad, una pérdida? Prevención. Y lo más importante, en materia de salud, ¿y cómo hacemos para fomentar la salud de todos y cada uno de nosotros ante la existencia del riesgo? ¿Cómo podemos incrementar mis niveles de salud para hacer frente a los diferentes riesgos? El fomento de la salud en relación con esta pandemia tiene que ver con la mejora del sistema inmunológico, con la mejora del sistema de defensas, y eso está en nuestras manos. En otros videos de nuestro canal ustedes lo pueden encontrar. ¿Cómo podemos mejorar el sistema de defensas con la dieta, el ejercicio, la meditación, el descanso, la recreación, las relaciones propositivas, tener un propósito en la vida, dormir bien? Todas esas formas fomentan la salud, una forma de hacerle frente al riesgo. Es decir, hoy hemos aprendido por esta pandemia que la existencia del riesgo nos pone en el camino de la previsión, de la prevención, del control y, lo más importante, del fomento de la salud en cada uno de nosotros para hacer frente a las circunstancias futuras, a todo lo que venga a agredir la salud, a menoscabar la salud, a comprometer la vida y de pronto encontrarnos con la enfermedad o con la muerte. Lección número 1 de la pandemia. No podemos ignorar la presencia del riesgo en medio de nosotros. Si esta información te parece útil, dale like o me gusta al video. Recuerda compartirlo con tus contactos, suscríbete al canal y toca la campanita para que recibas notificación de nuevos videos. Nuestro propósito está unido a la existencia del riesgo. Cuidarnos cada uno, cuidar a los que tenemos cerca, a todos los seres, cuidarnos entre todos y también cuidar el planeta Tierra, nuestra casa común. Nos vemos en un nuevo video.